Estamos con Macario Pérez hablando de la millonaria oportunidad de la tokenización en Latinoamérica. Con Macario vamos a hablar en concreto de la tokenización en Brasil, un país con un dinamismo espectacular actualmente. Y me gustaría que empezáramos, Macario. Un placer saludarte y estar contigo. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y me gustaría que empezáramos hablando por ti un poquito, porque tú eres un peso pesado, eres socio y director ejecutivo en Raíces Fondo de Investimentos FIDC, pero tienes una amplia experiencia en el ámbito financiero y me gustaría que lo explicaras un poco para situar a la audiencia respecto al papel que has jugado tú en la industria. Ok, bueno, cuento con una trayectoria ejecutiva de más de 35 años en experiencia general y ahí vas agarrando unos puntos de una experiencia con otra y haces lo que yo soy hoy, ¿no? A cual he dedicado los últimos 15 años específicamente en el sector financiero brasileño, con el foco principal en el mercado de crédito en derechos de crédito. El FIDIC es el Fondo de Inversión en Derecho de Crédito. Yo soy uno de los ejecutivos, el ejecutivo, director ejecutivo y accionista del Fondo Raíces en Brasil. Y en este rol lidero la estructuración y originación y gestión de operaciones de derecho de crédito enfocadas principalmente en la anticipación de cuentas por cobrar y brindar soluciones a nuestros clientes, las pymes, para financiación de la economía real, o sea, generar caja para ellos. Mi experiencia previa, tengo experiencia previa en el sector público, en el sector también agrícola y en estructuras corporativas globales que trabajé con una empresa que se llama Amicorp, que me permite tener una visión multicultural y dominar de cierto modo reporteres bajo estándares brasileños, europeos y estadounidenses. Información es combinada con derecho y con economía, creo que me aporta un marco analítico integral para evaluar el riesgo de crédito, realizar due diligence en activos y asegurar el estricto cumplimiento normativo de las estructuras financieras corporativas. Entendido. Vamos a pasar a explicar lo que has comentado de las cuentas por cobrar, pero me gustaría que explicaras un poquito, antes de pasar a eso, ¿qué te llamó a ti la atención de la tokenización? Eres una figura muy cercana en la órbita de Token City y me gustaría que explicaras pues tanto lo que te llamó la atención de la tokenización como de Token City. Sí, bueno, aquí yo y mi socio, modestia aparte, somos bien conectados y participamos de cosas globalmente. Y él se acababa de ir en el Money 2020 en Las Vegas, que es una de las principales, ah, 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 ¿cómo Eventos, se ¿no? dice? Eventos del mercado financiero global. Ujú. Y ahí escuchó mucho de tokenización. Todos hablaban de tokenización. Y ahí empezamos a estudiar y ver. Y como yo tengo una relación próxima con España, decidí aprofundar el estudio en las empresas de tokenización, no solo en Brasil, como en España, para ver qué sinergia podríamos tener con el mercado europeo. Ujú. Y lo que me llamó en la atención fue específicamente en Token City, una empresa que ya estaba con las licencias y la trayectoria institucional y regulatoria de haber logrado autorizaciones claves de la CNB española, incluyendo la constitución de Token City Exchange como agencia de valores, que en mi visión le otorga una ventaja
competitiva brutal y una solidez jurídica que es esencial en mi punto de vista, para adentrar en el mercado europeo. Entonces, desde mi perspectiva, en el mercado latinoamericano, veo con una enorme potencial de sinergia entre los dos bloques para hacer negocios. Una infraestructura de tokenización sólida, allá con una infraestructura tal vez de tokenización o activos aquí en Brasil o en Latinoamérica, va a haber sinergia para tratar estos activos y la transparencia necesaria que se requiere, que solo la tecnología blockchain puede ofrecer, ¿no? Ujú. Vale. Y si te parece, vamos a pasar con lo que has comentado antes sobre tu experiencia. Me gustaría que habláramos un poquito del sector de las cuentas por cobrar, los derechos de cobro en Brasil, los receivables que le llaman en inglés. Es un instrumento financiero, digamos, muy utilizado en el ámbito de las pymes, ¿no? Y me gustaría que me hablaras un poquito y que nos explicaras, que nos bajaras a terreno qué son, cómo se usan, quizá que nos pongas un ejemplo y que nos hables del sector de esta parte de la industria financiera en Brasil y del interés, digamos, por tokenizar este tipo de activo. Ok, así es. Llevo más de una década gestionando directamente la dinámica a través de la compra y estructuración de derechos de cobro dentro de la industria de los FDICs, de los fondos de inversión en derecho de crédito. Explicando de forma muy sencilla, una Pymex vende sus productos o servicios a plazo, genera facturas de cuentas por cobrar en, no sé, 30, 60 y 90 días en caso de Brasil, no sé cómo sería en España. Sí, similar. Entonces ellas vienen y nos venden los derechos de cobro y nosotros, el fondo, hacemos la estructura financiera, depende con las propias facturas o otras maneras que aporten los recibibles, como por ejemplo, como una garantía o algo, y les adelantamos dinero descontando una tasa de interés y servicio por esto. Para ilustrarlo como un ejemplo práctico, una empresa de distribución factura 1 millón de reales, por ejemplo, o de euros, a plazo de distintas cadenas de supermercados para mantener su capacidad operativa, o tiene una oportunidad de compra de materia prima con descuento, alguna ventaja que vea, ella vende la cartera de los activos por cobrar a un valor neto, por ejemplo, a 980.000 reales, y obtiene liquidez inmediata para seguir operando, producir y crecer mientras los inversores del fondo reciben el retorno del rendimiento de esta diferencia de tasa, ¿no? En Brasil este mercado de FDICs está gigantesco y muy sofisticado. Creo que tenemos gran experiencia aquí y por eso tal vez aportar también algo de lo que vivimos aquí y crear esa sinergia tal vez con hasta Token City, tokenizar recibibles, tokens de inversión en derechos de crédito. En Brasil, para que tengan una idea, hoy el mercado está entre 900.000 millones de reales, más o menos 150.000 millones de euros por año. El mercado de FDIC hace negocios. Absolutamente. ¿Y cómo ves tú el posible interés tokenizador en este aspecto? ¿Hay movimiento en el ámbito de la tokenización de recibibles y cuál podrían ser las ventajas, ¿no? En este caso de tokenizar un activo como este. Pues sí, Brasil se ha consolidado como uno de los líderes más dinámicos en la tokenización de activos en Latinoamérica.
Las emisiones reguladas por las CBM, que es la CNB, CNMV, como el equivalente es brasileño a la CNMV española, ¿no? exacto, que ya tiene una norma 88 que era en relación a las plataformas de crowdfunding y la adaptaron para la tokenización, para salir adelante y no quedar con la burocracia. Entonces hoy ya supera más de 4.000 millones de reales, enseñando una aceleración espectacular. Prueba que ello es un arranque desde 2026. Solo durante el primer semestre hicieron las tokenizadoras en Brasil 410 millones de reales en renta fija digital y derechos de crédito. Ujú. Entonces, en mi visión, es un éxito se fundamenta en tres pilares esenciales: una postura regulatoria sumamente pragmática, proactiva, pro innovación y abierta de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil. La altísima demanda de financiamiento alternativo por parte de las pymes, dado que el sistema bancario tradicional concentra no solo ser costoso, pero una excesiva burocracia. No sé si España es la misma cosa. Sí, mucho proceso y mucho tiempo, ¿no? Entiendo. Sí, y están medio inyectados por el sistema. Los gerentes del banco hoy en Brasil no pueden hacer muchas cosas. Vale. Les dicen lo que hacer. Y la madurez y sofisticación de nuestro ecosistema de crédito estructurado con los propios FIDICs que encabezan esto, cuenta con estándares de originación, gobernanza necesarios que ya tenemos para hacer la tokenización de forma natural y transparente. Entonces es una oportunidad así inmensa. Claro. Solamente como recordatorio, porque es una terminología que aquí en España no usamos mucho, cuando tú hablas de FIDIC, lo que hablas son de fondos específicos para este tipo de activo, ¿no? Que están configurados para que las empresas que tienen cuentas por cobrar puedan vender, ¿no? Digamos, de forma masiva a estos fondos sus activos para obtener liquidez instantáneamente en vez de tener que estar esperando 20, 30, 60 días, 30, 60, 90 días, los que sean, ¿no? Muy bien, Exacto, muy bien. exacto. Claro, y esto es lo que es una industria masiva de unos 150.000 millones de euros anuales en Brasil. Y me gustaría que nos contaras un poquito, la verdad que nos llega por otros lados también, que Brasil en términos de blockchain y cripto tiene un dinamismo, la verdad que muy notable. Hay otros países de la región también, pero como estás diciendo tú, quizás se nota esa regulación pragmática y la necesidad que hay de financiación alternativa. Me gustaría que nos hablaras un poquito de quizá de las brechas estructurales que puede ser, ya me dirás, que la tokenización puede estar cerrando allí en Brasil, ayudando a cerrar dentro del sistema financiero. Sí, sin duda. La tokenización aborda directamente ineficiencias de carácter estructurales, creo yo. Entonces, la principal es la falta de liquidez secundaria y las fricciones que el acceso de capital global para las empresas medianas y pequeñas, ¿no? Pequeñas y medias empresas. Otra brecha critica es la enorme complejidad operativa y administrativa que enfrenta un inversor internacional, por ejemplo, un europeo, cuando intenta posicionarse en el mercado de crédito privado brasileño, debido a las barreras de custodia local, regulaciones cambiales, procesos KYC cruzados, optimizando fiscal. Entonces creo que las tokenizadoras harían un match entre sí así crucial. Asimismo, existen brechas muy graves en la movilidad del capital global
que afectan tanto a los extranjeros de alto patrimonio como al comercio internacional entre ambos los continentes. Por ejemplo, el absurdo de la banca tradicional con el patrimonio globales. Los bancos comerciales europeos tienen modelos de análisis de riesgo extremadamente rígidos. Si un extranjero, lo que vivía ahí yo, residente ahí, pero sin ingresos en España, las empresas están en su país de origen y el sistema es incapaz de evaluar su Claro, solvencia claro, y prestarle dinero. claro. Entonces, conozco casos de personas que incluso que tienen viviendas propias aquí en Brasil, mucho patrimonio, muy importantes, y que reciben millones de dividendos aquí y que los bancos ahí no les dan algún crédito por no tener nómina o ingresos en España. Sí. Y ahí creo que hay grandísimas oportunidades de hacer negocios entre los bloques, ¿no? Claro. Yo, Sí, es que esto que has dicho es verdad, una cosa muy interesante. Esto se dice un poco por todos lados, ¿no? Oye, si estamos hablando tú estás hablando de empresarios, podemos también hablar de empresas, ¿no? Oye, ¿cómo sabemos que una empresa es solvente o no solvente cuando se trata de capital privado, etcétera? Pero está muy bien porque con las nuevas regulaciones, por ejemplo en España, quizá también en Brasil, pues oye, hay un nivel de diligencia debida, ¿no? De análisis de la operación de la empresa, hay un supervisor regulatorio financiero involucrado, etcétera, etcétera. Con lo cual, a lo mejor, pues con el tiempo, con el desarrollo, esto de la tecnización puede ayudar a aflorar la información de empresarios o empresas, ¿no? A nivel global, ¿no? Que como estábamos hablando de secundario también, cuando las empresas que emiten, siendo en España sociedades, digamos, anónimas, una configuración específica, pues tienen su identificador de security internacional y etcétera. Con lo cual, pues es una ventaja posiblemente interesante. Se nos está acabando un poquillo el tiempo. Me gustaría, por último, cerrar con la última pregunta. Has mencionado las instituciones financieras españolas, la rigidez que tienen. ¿Cómo te parece a ti que se posiciona en las instituciones financieras brasileñas ante la nueva ola de la tokenización? ¿Se suben, resisten? ¿Cómo lo ven? bueno, yo creo que es un camino sin vuelta. Las empresas están y van a invertir en la tokenización que facilitará el acceso, creo que de todos, ¿no? Democratizará el acceso a los mercados, a los activos y hacer cosas y negocios entre los continentes más barato de lo que hacen hoy, principalmente las pequeñas y medias empresas. Entonces creo que es un camino sin vuelta. Desde mi posición, el gran acierto del marco regulatorio europeo es el esfuerzo de adoptar una taxonomía clara de una seguridad jurídica incuestionable del ecosistema. Ujú. Y en Brasil también están abiertos a eso. Entonces creo que crear empresas como la nuestra y la Token City van a tener una sinergia crucial para interligar los mercados y dar opción a los europeos que inviertan aquí y nosotros a los brasileños o latinoamericanos que inviertan allá a través de la tokenización que les asegura solo a través del blockchain una seguridad jurídica bien clara y tranquila, ¿no? Claro. Por supuesto, bueno, contigo seguro que lo vamos a hacer realidad, esta conexión Brasil-España a través de Token City. Se nos acaba el tiempo, te agradecemos muchísimo tu tiempo con nosotros, Macario Pérez, y esperamos hablar contigo próximamente. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes.